los grandes retos del nuevo ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, a esta hora de la mañana aquí, echando lápiz en el tablero Caracol. Ministro, y empecemos hablando de uno clave: el coronavirus, los riesgos laborales y el teletrabajo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Inmediatamente, mañana o hoy mismo estamos firmando un nuevo protocolo. Ya nosotros desde el 24 de febrero ya anunciamos al país las medidas de tipo laboral que hace tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo. Frente a esto, urgente, la responsabilidad inicial es del propio trabajador, en el sentido, si yo vengo de un país que ha sido afectado, Italia, Alemania, China, debo informar a mi patrono e inmediatamente me puedo ir para mi casa y concertar con él lo que podamos hacer. Eso es lo que ya denominamos teletrabajo, pero inicialmente para aquellas personas que tienen una posibilidad de riesgo. En segundo, si usted también tiene una gripa, tiene una actividad o un problema respiratorio, también puede concertar con su patrono, hacerlo desde su casa. Teletrabajo, ya podemos anunciarlo y decirle a los empleadores la flexibilidad laboral para estas circunstancias. Todo depende de su actividad económica. ¿A qué se refiere con flexibilidad laboral de los empleadores? En el sentido de que, oiga, puede ir a hacerlo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, pero siempre y cuando el trabajador presente riesgos o haya visitado estos países. Porque también pueden presentarse avalancha de incapacidades. ¿Cómo controlar eso? Es un poco complicado responderle, pero es un tema de salud pública, por lo tanto, todo el mundo sabe si tiene una gripa o no tiene gripa. Entonces, lo elemental es hacérselo saber a su patrono y de esa manera concertar e iniciar esta posibilidad. El empleado está protegido. Claro, y además no se considera abandono del cargo ni nada por el estilo, eso es lo que estamos escribiendo el día de hoy. Ustedes pues lo van a controlar. Correcto. Y lo van a monitorear. Empecemos hablando de otros temas, ministro, que por supuesto están en la agenda y tienen que ver con su digamos, cartera directamente. El desempleo en Colombia, 13%, una de las cifras más preocupantes. En 13 ciudades principales bajó. ¿Cómo entender eso? Sí, básicamente esto es para el nivel nacional y para las grandes ciudades. Aquí bajó, ahí sí igual la cifra. Hacía más de 12, 10 años no bajaba tanto en las ciudades. Bajó casi 8 puntos. En este sentido, ¿qué hay que hacer? El grueso se llama el tema rural, el campo colombiano, y es lo que nosotros tenemos que atacar inmediatamente. Claro, pero que suben en el campo, y evidentemente el desempleo tiene un impacto generalizado en toda la economía del país. Así es. ¿Eso los lleva a ustedes a tomar qué tipo de medidas? Ya nosotros anunciamos con el ministro de Agricultura, vamos a empezar unos pactos sectoriales, vocacionales, o sea, de acuerdo a los municipios en Colombia o regiones en Colombia, de acuerdo a su actividad agrícola que estén desarrollando, inmediatamente saber qué estamos haciendo con ellos. Y desde el punto de vista estatal, nosotros ya vamos a reglamentar, en la ley de emprendimiento se aprobó un artículo para exonerar de impuesto de renta a las nuevas empresas agrícolas que se inicien con el compromiso de incrementar el empleo. Es allí donde se ha ventilado, con mucha polémica, la propuesta del trabajo por horas. ¿Es en ese sentido que se habla o...? Yo la palabra por horas decidí dejarla a un lado. Yo hablo de trabajo parcial, pero separando dos elementos. Lo que hoy existe formal, o sea, el contrato de trabajo, lo que está realizando, eso no se puede hablar de trabajo por horas o parcial. Lo que se quiso decir con por horas o trabajo parcial es para aquellos trabajadores que que hoy ganan menos de un salario mínimo y no tienen ningún contrato de trabajo, o sea, lo que denominamos los informales, que no están dentro del mercado laboral actual. Por eso nosotros a ellos somos los que vamos a proteger con el tiempo parcial y se reciben menos de un salario mínimo. Aclaremos ese punto actualizando esta cifra. ¿Cuántos trabajadores hay en este momento en Colombia? Mire, en Colombia la cifra actualizada de hace menos de 20 días, estamos hablando de cerca de 24 millones de personas es la población económicamente activa, sí. O sea, los que hoy tienen algún tipo de ingreso. Sí. ¿Cuántos de esos están en la formalidad? Correcto, cerca de 9 millones. Es decir, o sea que tenemos 15 millones de personas
que son informales. Y ese es el gran reto de este gobierno nacional, cómo estos 15 millones los llegamos a esta masa con cerca de subir de 9 millones y bajar acá estos 15 millones. Y de todos esos 24 millones de trabajadores, tanto formales como informales, dice usted, el 44% ganan menos de un salario mínimo o tienen ingresos inferiores a eso. Es posible que sea así, no tengo el dato exacto, pero es un grueso, es una cifra muy alta y por eso el gobierno nacional estamos firmando la próxima semana el decreto de piso de protección social, que es para estas personas que se rebuscan, tienen un ingreso X, menos de un salario mínimo, el gobierno nacional le garantiza su seguridad social en salud, la paga el gobierno, pero a cambio queremos empezar a incentivar el ahorro, que me ahorre para su vejez, porque no lo están haciendo y ese es el problema económico que nosotros tenemos. Pero, ¿cómo convencer a alguien, ministro, de que haga sus aportes a la seguridad social, en este caso pensión, porque usted dice que le reconocerán el aporte en salud a quienes ganen menos de un salario mínimo? ¿Cómo convencerlo de que destine parte de ese ingreso, que es de por sí ya muy bajo, a pagar su pensión o protección en la vejez? La palabra se llama ahorro. Pero es que es difícil ahorrar, ministro, cuando Sí, uno tiene pocos pero ingresos. Si yo te digo, tú que estás pensando dentro de 20 años, 30 años, si tú empiezas a ahorrar cualquier peso que tú ahorres, el gobierno nacional incentiva ese ahorro y te regala el 20%. Si nosotros logramos empezar a ahorrar, podemos, digamos, asegurar el futuro, sobre todo de los jóvenes, porque si no, hoy nadie está cotizando. Supongamos, alguien se gana 500.000 pesos, esos son sus ingresos mensuales. ¿Cuánto tendría que ahorrar? 5.000 pesos mensuales. O sea, es una cifra muy baja. Obviamente es lo mínimo que uno le dice. Ahora, eso significa el 1%. Y repito, el gobierno nacional le incentiva con el 20%. Hablemos precisamente de otros temas que son clave en medio de toda la discusión que hay alrededor del trabajo por horas. Hoy el salario mínimo son 877.803 pesos. Y el transporte. El transporte es 102.000 para un ingreso en promedio de 980.000 pesos de un trabajador. El trabajo por horas, haciendo todo el cálculo, equivaldría a esto. Esto se le pagaría a un trabajador que laborara 1, 2 o 3 horas diarias, 4.000 pesos. Mire, esto es el trabajo formal. Nosotros no queremos tocar el trabajo formal. Queremos es lo informal, incentivar esto, por ejemplo. ¿Cómo le pagan a un trabajador menos de una hora un valor de esos? Tenemos es que llegar a ese sector de esos 15 millones que no tienen ningún tipo de protección, estas normas se empiecen a aplicar allá y por eso arrancamos. Yo protejo su salud, usted ahórreme y empezamos a formalizarlo para que pasen a este mundo de la formalización. Claro. Otros temas, ministro, claves. Empecemos a hablar de las pensiones. Colpensiones tiene 1.300.000 afiliados aproximadamente, los otros regímenes especiales cerca de 900.000. Los afiliados al régimen privado, a Sofondos, son 16.500.000. Pensionados de los fondos privados, 182.000. La cifra es muy inferior frente a Colpensiones. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Colpensiones es el régimen de prima media y los otros fondos de pensiones es lo que se denomina ahorro individual. Acá, en general, todas las pensiones en Colombia son subsidiadas, pero hubo una oleada en el sentido de que aquí en los fondos de pensiones no van a recibir una pensión y en Colpensiones sí, una desinformación total. Pero igual, hoy Colombia vamos a fortalecer Colpensiones, uno de los temas que siempre... ¿No lo van a eliminar? Para nada, mire, Colpensiones, fortalecerlo. El régimen de prima media se mantiene, o sea, no se acaba como alguien dijo que se iba a acabar. ¿Cuál es la discusión? Todas las pensiones en Colombia tienen un subsidio. ¿Qué nosotros qué estamos pensando? Vamos a estudiar a fondo lo que se denomina pensiones altas y eliminar los subsidios a esas pensiones altas. Entonces la discusión es qué se considera pensión alta. Los 25 salarios mínimos, eso es lo que nosotros hacemos. Claro, es decir, ministro, ¿no se va a tocar la edad de pensión? Para nada, se No mantiene se la edad de pensión, hombres y mujeres. ¿No se va a aumentar las semanas cotizadas? Nada, se mantiene las semanas lo mismo para... inclusive se ha pensado
en algún momento unificar este número de semanas, lo han pensado, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Ah, sí? Eso se está pensando, pero por el momento la semana no se toca. El presidente de la República fue tajante, no se toca la edad de pensión, no se toca el número de semanas de pensiones, La ni tasa base. tampoco se toca el porcentaje de aporte. La tasa base es lo que corresponde al porcentaje de la mesada que obtiene el trabajador después, en el régimen público, de haber trabajado por lo menos 10 años antes de pensionarse. Lo mínimo es el 65%, uno puede cotizar mucho más, pero eso no se va a cambiar, no se va a bajar al 50 ni al 50. Esta es la clave de toda la discusión. Si nosotros mantenemos lo que hoy, eso es lo que se denomina el piso de protección, el piso mínimo, que es el 65%, nosotros mantenemos el sistema pensional como hoy existe. O sea, que la gente sepa que usted tiene una garantía mínima para sus aportes. Es decir, hoy por hoy, si el trabajador sigue esto devengando, empieza a subir. puede subir hasta el 80%, Al 75%. 75%. ¿Eso tampoco se va a modificar? No, esa es la pelea, porque hay algunas personas que querían eliminar los subsidios para todo el mundo. No, si yo tengo que mantener este piso para mantener la seguridad jurídica de hoy. En las calles y entre los trabajadores, ministro, hay cierto escepticismo frente a esto, porque dicen que cuando cambiaron al Seguro Social, a Colpensiones, también prometieron lo mismo y el asunto terminó siendo diferente. ¿Cómo recobrar la confianza? Mire, primero que todo, cuando yo llegué al trabajo hace 10 días, me dijeron, ya tiene listo usted su proyecto de ley. Yo le dije, ¿cuál proyecto de ley? No hay ningún texto, no hay ningún ese tema, y no se va a presentar nada ahorita el 16 de marzo. Eso sí, y además cualquier reforma pensional solamente en una legislatura. Esto significa que por lo menos hasta junio, julio no hablamos de esta situación. Yo le garantizo a los colombianos, y es la palabra que me ha dicho el señor presidente de la República, no acabar el régimen de prima media, no tocar la edad de pensión, no tocar las semanas cotizadas, no tocar el aporte para ello. Entonces, ¿uno qué más quiere? ¿A dónde firmo? O sea, aquí, Sí, firme. Aquí Ángel Custodio Cabrera firma. Es decir, usted empeña su palabra. Total. Para los televidentes de Noticias Caracol, eso jamás se va a dar. No, es que no se puede dar. Se pueden hacer otro tipo de situaciones, que podemos hacer dentro de 10, 15 años, lo que fuere, porque siempre tendría que haber un régimen de transición. No se toca los derechos de los trabajadores adquiridos hoy. Eso no se toca, o sea, para darle tranquilidad a todo el mundo. Yo me encontré hace muy poco en una comida una señora que nos atendía. Señor ministro, usted no puede, no me vaya a dejar sin pensión, me faltan 4 años. Por favor, todos los derechos adquiridos se respetan. Porque, ministro, mire, solo 2 de cada 10 trabajadores se pensionan. Si hoy es difícil pensionarse en Colombia con estos requisitos, si se modifica, termina siendo una misión imposible, ahí sí. Correcto. Por eso usted me escuchó en el anterior tablero, el ahorro ya, esos 15 millones de personas, si ahorran una plata, todo esto se fortalece la pirámide y podemos hablar de un futuro mejor para la gente. 2.300.000 personas en este instante, mayores de 65 años, se quedan sin pensión. Claro, hoy hay cerca de 4 millones de personas mayores de 65 años. 1.700.000 o 1.600.000 tienen una posibilidad de una pensión o un ingreso o renta vitalicia, me explico, pensión formal o con el fondo de pensiones o con los BEPS, beneficios económicos periódicos, que si usted tiene un ahorro, el gobierno da un subsidio más adelante y usted va a tener un ingreso. 2.300.000 no van a tener absolutamente nada. Esa es mi gran responsabilidad como ministro de Trabajo, y el presidente de la República me solicitó. En los próximos días, Juan Diego, anunciaremos qué fuentes de financiamiento tenemos posibles para llegarle a estas personas y encontrar una posibilidad de que esas personas mayores de 65 años tengan un ingreso. Bueno, pues ministro, llevamos ya 18 minutos al aire, ¿no? Me están diciendo ya se nos agotó el tiempo. Yo quisiera preguntarle muchísimas otras cosas, la verdad, hay muchos temas, pero si quiere lo invito para la próxima semana, cuando usted tenga ya listo todos estos, por lo menos, proyectos o borradores de proyectos en la mano para que nos los explique aquí en el tablero. Lo socializamos aquí en el tablero de Noticias Caracol, pero no lo puedo dejar ir sin preguntarle un tema. Usted, que ha sido uno de los que ha velado por los intereses y los derechos de las madres comunitarias en Colombia, ellas en este momento están
en suspenso y a la expectativa, porque cambiaron todo el proceso de contratación en el país, en el ICBF, y no saben qué va a pasar con ellas. ¿Usted qué le puede decir como ministro del Trabajo a todas esas madres comunitarias? Bueno, nuestras madres comunitarias, hoy separemos dos grupos. Uno, la madre comunitaria tradicional y la madre comunitaria que transitó a lo que se llama atención familiar. Las madres comunitarias tradicionales que venían operando con su propia asociación de hogares comunitarios, ellas no tienen ningún problema. Ellas siguen automáticamente. Hubo un problema en el sentido de le están adicionando un mes y a partir del 1 de abril todas quedan tranquilamente. Uno de los compromisos que tengo como ministro de Trabajo es hablar con el ministro de Hacienda para que el próximo contrato sea a largo plazo, 2, 3 años, y se evite este estrés que tuvieron ellas. El otro grupo de atención familiar, a estas personas se les respetó si tenían la asociación de hogares comunitarios, pero si tenían otro tipo de personerías jurídicas fueron las que fueron afectadas, pero cada regional lo está resolviendo. Y le anuncio una cosa, Juan Diego, todo el tema pensional de las madres comunitarias, en los próximos días daremos una muy buena noticias para ellas. ¿En serio? No, pues denosla de una vez. ¿Cuál es, ministro? No, vamos, ellas tienen... Porque ellas han peleado y dado una dura batalla que inclusive llevó a que el presidente Santos objetara el que se les pensionara. ¿Este gobierno va a revivir eso? No, digamos, no es que les entreguen más de lo que hoy existe. Nosotros creamos un auxilio, un bono pensional para ellas cuando se retire y no han cumplido el número de semanas. Hoy una madre comunitaria que no ha cotizado ni nada le dan 280.000 pesos. Nosotros estamos a punto de lograr un valor, no le digo el valor hoy porque estoy haciendo las cuentas, No las dejen ascuas, pero ministro. no, vamos a resolverlo lo más pronto posible. Están esperando cuál es la esa próxima invitación, se lo aseguro. Bueno, el lunes, dentro de 8 ya días. Necesito que se posicione la nueva directora. Bueno, pues ahí está, es el ministro del Trabajo, ministro. Eso queda grabado. Así es. Quedó firmado por usted. Sí, señor. No se le olvide, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, echando lápiz en el tablero Caracol con uno de los temas que más preocupa y más expectativa genera en nuestro país, el tema laboral y el tema de las pensiones, la seguridad social de los colombianos.